Vamos entonces a empezar con nuestra charla de hoy. Como todas las reuniones espíritas, pues vamos a iniciar con una oración. Vamos a hacer una lectura de ambientación primero. Vamos a hacer la lectura. Se llama Verdad y Compasión. Dice, cierto devoto anhelaba ardientemente sentir la verdadera compasión. Efectivamente experimentaba piedad por los hermanos que sufrían. Entre tanto, cuando algunos de ellos se lanzaban en el desespero, cayendo en la delincuencia, él lo transferido a la rebeldía, recetándole reprimenda y punición. Después de eso, al saberse instrumentos de más angustia para aquellos que cayeron en la vida bajo el fardo de pruebas muy difíciles de cargar, entraba en el remordimiento, lastimando a su propia incomprensión. Desolado consigo mismo, procuró un orientador espiritual y le preguntó: sabio amigo, ¿qué hacer para sentir la compasión, aprendiendo a guardarla sin perderla? El interrogado reflexionó largamente y respondió: hijo, nadie consigue asimilar la compasión sin pasar por la verdad. Por la verdad, exclamó el consultante, la verdad es amarga y a veces nos agrede usando un chicote entretejido de hiel. El mentor, no obstante, insistió, aunque con semejante interpretación, la realidad está en lo que te digo. Vuelve a la intimidad de tus meditaciones y ruega al Señor para que la verdad te pueda instruir. El devoto regresó al hogar y por veces y veces rogó a los cielos para que la verdad lo esclareciese. Transcurrido mucho tiempo, en una noche tranquila se vio fuera de su propio cuerpo, notando que una extraña luz le bañaba el entendimiento. Caminó dentro de la casa y encontró al propio padre, igualmente fuera de la vestimenta física, registrándole el cambio. No era él el ciudadano maltratado por el tiempo, que soportaba las luchas domésticas con aparente tolerancia. Se mostraba como un hombre sediento de libertad, hablándole con aspereza de las pasiones que ocultaba por disciplina. Inmediatamente después se cruzó con una genitora en la forma espiritual y no vio en ella a la pastora dedicada que conducía a la familia con palabras de amor y bendición. Se presentaba como una bella y sufrida mujer que se decía cansada de cautiverio e ingratitud. Quiso ver a los dos hermanos con los cuales compartía la morada y les notó la diferencia. Le surgían ahora en aquella circunstancia en la condición de un rapaz portador de un semblante sombrío, una sofisticada niña extremadamente indignada contra las directrices y costumbres de aquellos que le servían de padres. Asombrado se arrojó a la vía pública y reconoció que todas las personas en tránsito usaban el cuerpo a la manera de una máscara por detrás de la cual se escondían. Los supuestos hombres y mujeres buenos y malos, jóvenes y viejos, las personas consideradas correctas y las que se habían clasificado como delincuentes estaban bajo disfraces y todos arrastraban problemas y dificultades, enfermedades e indecisiones. En ese momento retornó a su propio cuerpo y experimentando la verdadera compasión, oró en lágrimas: Dios de bondad, compadécete de nosotros, porque en la tierra todos nosotros somos tus hijos necesitados. Enseguida, observándose transformado para siempre, reunió a los familiares y les contó lo sucedido. Los parientes, atentos, lo miraban, sonriendo, pero nadie lo creyó. Cede minuto del tiempo de que dispongas o algo de lo que posees para disminuir el frío de la penuria y la fiebre de la aflicción.
Palabras del corazón del Espíritu Mei Mei. Bien, aquí nos está mostrando esta lectura que realmente mostramos una apariencia en el exterior y todos cargamos en el interior una serie de situaciones, enfermedades, aflicciones, sufrimientos. Nos mostramos como con una máscara en el exterior, pero en el fondo cada uno de nosotros tiene una realidad que posiblemente no la estemos reflejando al exterior. Esa realidad es la verdad y creo que va muy acorde porque tú en tu charla hoy hablas sobre la verdad. Va muy acorde con el tema de hoy. Entonces, no tenemos ni idea de las situaciones por las que están pasando todas las personas en su íntimo. Por eso debemos comprender muchas situaciones que nos pasan y que les pasan a esas personas y ser cada día más compasivo porque no sabemos qué cargan las personas que están a nuestro alrededor, no sabemos qué situaciones difíciles llevan y las que no muestran una verdad, una buena faz, una buena cara, una buena actitud, es porque ya no pueden retener esa carga interna. Entonces, hay que orar unos por otros, como nos recomienda Mei Mei, para procurar que todos salgamos adelante de todas nuestras tareas, de todas nuestras pruebas, de todas nuestras expiaciones terrestres. Somos hermanos y debemos reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Padre, y aun cuando todos estemos en caminos, en el mismo camino, pero en niveles diferentes, ¿verdad? Unos más adelante, otros más retrasados, pero todos nos debemos esa ayuda mutua. Bien, entonces vamos a pedirle ese mundo espiritual que nos acompaña hoy, como todas las semanas, especialmente al guía espiritual de Inés, que es la portadora de la enseñanza del día de hoy, para que la inspire, para que ella pueda dar estas reflexiones que ha preparado sobre el reinado de Jesús. Muchas gracias y que así sea. Inés Vega es mi esposa, es simpatizante del grupo espírita, ha asistido a muchas conferencias de Divaldo, a congresos, ha estado. No es un miembro tan activo de nuestro grupo, pero le toca hoy dar la primera charla, así que esperamos que ella pueda compartirnos estas reflexiones de la mejor manera. Adelante. Hoy vamos a hablar acerca de el reinado de Jesús. Y antes de tomar la charla, pues tenemos que irnos hacia su origen, y su origen realmente estaba profetizado como un origen humilde pero divino. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Sin embargo, a Jesús yo pienso que nosotros, más que todo, debemos verlo como el admirable consejero, porque Él vino, y si nos remontamos a su nacimiento fue muy humilde, fue una joven humilde. No lo esperaba, no se imaginaba nunca la grandeza que iba a tener la personalidad de su hijo. Sin embargo, él dejó una huella para todos, tan es así que todavía nosotros hablamos de Jesús y nos guiamos en sus enseñanzas.
La historia del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas nos dicen que esta profecía y las siguientes se cumplieron. En referencia a esta, vemos que un ángel se le apareció a unos pastores la noche del nacimiento. Y en Lucas 2, 11 y 12 anuncia este ángel: yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces imagínense ese ser enviado por el mismo Dios, eh, con una misión tan grande y tan poderosa, naciendo en un pesebre. Y no fue anunciado como se puede anunciar el nacimiento del hijo de grandes personalidades o de grandes reyes, o del hijo de las grandes celebridades a personas de su mismo ambiente o de su misma clase. Pues él fue anunciado a pastores humildes, porque esa era la clase en la que venía Jesús. Venía precisamente a las personas humildes. Y así podemos ir viendo también cómo Dios fue programando esa venida de Él hacia la tierra. Y que Él no vino a buscar a los poderosos, Él no vino a ejercer leyes ni a dictar leyes. Él vino precisamente a hacer su reinado en un reinado de paz y de armonía con las personas que en ese momento más lo necesitaban. En el momento en que vino Jesús a la tierra, acuérdense que Israel estaba sometido por Roma. Era un pueblo que necesitaba más que un guerrero que se levantara a pelear con los romanos, que era el ejército más poderoso que había en ese momento, y que probablemente podría perder esas luchas y sacrificar en parte a las personas que lo seguían. Realmente Jesús fue con otro tipo de armas. Él vino con el arma de la esperanza. Él vino con un arma que era el poder influenciar los corazones de las personas. Vamos a tener un segundo, por dejar favor. de compartir, porque no quiere avanzar. No quiere avanzar aquí no sé por qué no quiere avanzar. Vamos a ver. Ahorita que probamos, avanzó. Ponte aquí. Pero no la pongas grande. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo. Bueno, Sí, ya. se está viendo. Sí, sí se está viendo, sí se está viendo. Vamos a ver si ahora sí se puede. No avanza. O deja avanzar la página. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese. ¿Cuál de las dos? Ahí. ¿Se está viendo? No, está la imagen fija, Abel. Ya, un segundito. Te digo que no la pongas grande, no la pongas, sino que déjame ver las diapositivas. Ella se parece a la esposa de Abel. La esposa de Cristiana, ya no es espírita. ¿Se ve? Sí,
¿Se ve la diapositiva? Sí, sí, cambió. Ah, bueno, ya parece que cambió, sí, le dimos cambió. Ya cambió. Bueno, si vemos otra de las profecías, podemos ver la profecía de Miqueas 5, del 2:5, en donde dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti has de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio en los tiempos, a los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé luz a la que ha de dar a luz. Belén era una ciudad pequeñita, era una ciudad que tampoco tenía mucha importancia. Y si vemos, Jesús nace en Belén, nace en un pesebre, y como les estaba comentando ahorita, pues desde su nacimiento Jesús fue humilde y quiso llegar dentro de la gente humilde, dentro de la gente que podía tener un corazón receptivo, que no tenía tantos escrúpulos que disfrazaran los sentidos básicos y las creencias básicas como las podía tener de pronto en ese momento quienes ejercían el poder en Israel, como era Herodes o como eran los mismos sacerdotes del Sanedrín. Entonces, teniendo en cuenta pues todo esto, podemos de una vez remontarnos a la naturaleza con la que Jesús vino y a la misión con la que él vino a la tierra. Era una misión totalmente espiritual, era una misión totalmente esperanzadora, no era una misión de lucha, no era una misión de poder, porque esa no era el objetivo de su llegada hasta acá. Jesús crece, y Jesús crece en un hogar humilde, en un hogar de un carpintero. Está en Nazaret, también en una ciudad pequeña. Nazaret se encuentra en una zona montañosa en Galilea, al oeste de un lago que se llama el Mar de Galilea, y ahí es donde Jesús va aprendiendo desde su hogar con sus padres, va aprendiendo todo lo que es la vida y a compartir. Pero ya Jesús llega un momento en el que su inteligencia y en el que empieza a salir realmente lo que él viene, y él empieza a profetizar y a tratar de evangelizar, por decirlo de alguna manera, y empieza desde su pueblo, empieza desde la ciudad en la que él vive. Pero si nos damos cuenta, en Mateo y en Marcos, Jesús es juzgado, no le creen. Miren que dicen: no es el hijo del carpintero, no es su madre la que se llama María, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, sus hermanas, y no viven todas aquí con nosotros. Entonces, ¿de dónde consiguió tantas cosas? Porque él hablaba con sabiduría y hablaba la verdad, pero como conocían su origen humilde, no le creían, no pensaban que de una persona tan humilde pudieran salir esas palabras y que fueran verdaderas. Y es entonces cuando ya Jesús siente la necesidad y siente el mandato de salir a cumplir con su misión y empezar a evangelizar a los pueblos de Israel. Él desde pequeño, acá está la imagen en la que deslumbra, por decirlo así, a los sabios en ese pasaje en el que él se pierde de sus padres en una Pascua, y lo encuentran hablando con los grandes doctores, y lo encuentran precisamente compartiendo esa sabiduría y ese conocimiento que puede ser en parte innato en él y en parte porque él también fue preparado para entender y para poder dar
este mensaje como lo querían dar. Porque recuerden que el hombre, a raíz de los años, el hombre fue apartándose de Dios. Dios nunca se ha apartado de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él en nuestra rebeldía y en nuestra manera de hacer las cosas. Él vino precisamente a abrirnos de nuevo los ojos, a abrir nuestra conciencia y a que tratáramos otra vez de reencontrarnos con ese ser maravilloso que es Dios y poderlo volver a escuchar y poder volver a poner en nuestro corazón esa voluntad, esa manera de cumplir con la voluntad de lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, lo vemos en un momento en el que puede haberse haberse quedado en la vanagloria de haber dado la impresión que dio a los sabios con su sabiduría, con su conocimiento, con su criterio. Pero fíjese que él no se vanaglorió ni siquiera sabiendo que podía dar lecciones a los mismos sacerdotes de Sanedrín, sino que él también tomó esa humildad y esa espiritualidad que lo fortalecía a él hasta el punto en que pidió y vino a que Juan Bautista lo bautizara, y es ahí cuando empiezan a conocerlo las demás personas que ven o que sienten esa energía que se sintió cuando Juan el Bautista lo bautizó a él y cuando Juan el Bautista lo reconoció como ese ser del que habían hablado los profetas. Lo que pasa es que Israel estaba esperando otro tipo de rey. Israel estaba esperando un rey que viniera con un ejército, que viniera con todo el poder para liberarlos de Roma, pero es que no era de Roma que venía Jesús a liberarlos. Jesús venía era a liberarlos de la ceguera y a liberarlos de todos esos vicios y de todas esas actitudes que los estaban alejando de Dios y que no los dejaban ser libres. Ya al pasar el tiempo, Jesús pasa 3 años con sus discípulos, y si ustedes se dan cuenta o si recordamos, también dentro de sus discípulos, él no buscó a los doctores para que fueran sus discípulos. Los doctores no iban a tener la humildad para poder querer ser los discípulos de Jesús, porque ellos sabían mucho. Ellos se sabían se conocían la palabra de Dios y se conocían los libros sagrados de memoria. No era Jesús el que les iba a enseñar a los doctores y a los sacerdotes de Sanedrín lecciones de moral, decían ellos. Y Jesús lo sabía, pero Jesús no necesitaba llegar a ellos, porque ellos estaban revestidos de su orgullo y estaban revestidos de su propia idea de lo que era un Dios poderoso. Jesús le llegó a los humildes, y sus discípulos fueron los pescadores humildes que tenían el corazón para poder recibir ese mensaje y para poder ser transformados los 3 años que duraron con él. Pero cuando ya Jesús empieza a dar su mensaje de amor, de hermandad, de igualdad entre todos los hermanos, cuando ya empezó a enseñarle al pueblo a que no eran los rituales los que los iban a hacer libres, sino realmente toda esta coinonía que iban a tener con el Padre, eso no les convenía a los sacerdotes de Sanedrín, y entonces ellos empiezan a hacer toda esa conspiración que todos conocemos con la que termina la vida de Jesús, que realmente fue muerto por el miedo que sintieron ellos. Ellos realmente sintieron un gran miedo de que él los desplazara, porque su reino, porque su poder era
aquí en la tierra, con la manipulación que ellos podían tener con un pueblo ignorante que necesitaban que siguiera así. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y sabiéndonos la historia de Jesús, a él lo entregan y va Jesús hasta donde Pilato, y es cuando se da esta conversación que ha sido tan famosa, tan renombrada durante todo el tiempo, y es cuando él le dice a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Y si lo leemos y lo recordamos, dice: volvió pues a entrar Pilato en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis ministros sin duda pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego rey eres tú? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad escucha mi voz. Él nunca aseguró que él era rey, pero tampoco lo negó, lo dejó por entendido. Y lo dejó por entendido porque Pilatos tampoco iba a comprender lo que él quería decirle. Y porque él sabía que por más que él quisiera explicarle todo lo relativo a una vida después de esta vida, o a que este es un hogar de paso y que nuestro real hogar está realmente en el plano espiritual, ni Pilatos, ni el pueblo, ni ninguno estaba preparado para entender esa verdad. Pero él es claro cuando dice: yo para esto nací. Él nació para cumplir una misión que le fue encomendada y que él aceptó. Para eso nació, para eso vino al mundo, para dar un testimonio a la verdad. Y es cuando él aclara este tipo de conversaciones y cuando nosotros podemos darnos cuenta que el mismo Jesús no venía a quedarse con la vanagloria de un poderío terrenal. Él venía a dejar una semilla y él se iba. Y no necesitaba estar aquí mucho tiempo. Tan es así que su ministerio duró solo 3 años. No necesitó más. Pero ¿cuál fue entonces el reinado de Jesús? Aquí dice que ser rey no implica siempre el ejercicio de un poder temporal. Porque si nosotros nos damos cuenta, pongamos lo que todavía queda de monarquía en el mundo, los reyes se mueren, este llegó su reinado, lo sucede otro. Pero a Jesús no le interesaba ese reinado o ese poder temporal. A él le interesaba cultivar su mensaje, cumplir con la misión con la que había venido y que realmente ese ministerio y ese reinado fuera eterno. Y aquí dice entonces que ese reino implica siempre el ejercicio del poder temporal y que tuvo como un consentimiento aquel a quien se elige e influye en el progreso de la humanidad. Él aceptó esta misión. Él aceptó llegar en las condiciones en que llegó y aceptó que él iba a ser el líder de una pequeña comunidad que en ese momento era perseguida y que realmente mientras que vivió Jesús nunca tuvo ningún tipo de fortaleza terrenal. Y eso lo aceptó él así, de esa manera. Y si nosotros nos vamos a ver realmente, su reinado es un reinado de un mérito personal.
con las uñas. Él lideró, influyó vidas. Fue un gran influenciador en su época y todavía lo sigue siendo. El reinado de Jesús es un reinado consagrado a la posteridad, mientras que un reinado normal y terrenal acaba con la muerte del líder o con la transición de la monarquía a otro sistema. ¿Sí? Entonces, su reinado es imperecedero y siempre va a ser de bendición para generaciones futuras. Mientras que el reinado terrestre pues acaba con como les decía, con la vida del reinado o con el cambio. Entonces, preguntémonos en este caso, ¿realmente quién ha sido más poderoso? ¿Jesús o los grandes potentados? Todavía, más de 2000 años después, hablamos de Jesús y nos guiamos por sus enseñanzas. En esta diapositiva pues ya hablamos de la vida futura. Realmente la vida futura es el objetivo de nosotros como humanidad. Si nosotros no estuviéramos pensando en que realmente existe una vida futura y en que realmente hay una esperanza de un mejor vivir en el plano espiritual, entonces no tendría ningún sentido seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, al leer la diapositiva decimos, la vida futura es el término donde va a parar la humanidad. Y cómo la vamos a alcanzar debe ser nuestro objeto. Las principales ocupaciones en la tierra, las enseñanzas de Jesús se refieren a este gran principio. Sin la vida futura, la mayor parte de los preceptos de moral no tendrían ninguna razón de ser. Por esto, aquellos que no creen en la vida futura y se figuran que solo hablan de la vida presente, no los comprenden o los encuentran pueriles. Este debe ser el punto de mira de todos los hombres. Él solo puede justificar las anomalías de la vida terrestre y concordar con la justicia de Dios. Y si hablamos de la época de Jesús, decimos también que en ese momento los judíos pensaban que cumplir con las leyes era lo que debían hacer y era suficiente para ser agradables a los ojos de Dios o para tener recompensas. Pero ellos querían recompensas de supremacía de nación y querían recompensas de victoria. O sea, ellos nunca se alejaban de sus pensamientos terrenales. Por eso, cuando Jesús vino con un pensamiento diferente, enseñándoles al pueblo a cultivar su espiritualidad y enseñándoles que realmente lo que interesaba era la paz, la armonía que tuvieran ellos con su parte espiritual. Eso era lo que iba a ser importante. Para ellos eso fue una amenaza, porque ellos tampoco tenían claro eso. Eran muy doctores, pero se regían por tradiciones. ¿Sí? Entonces, eran las tradiciones que el mismo Moisés había implantado, porque Moisés le tocó lidiar con un pueblo rebelde. Estuvieron 40 años en un desierto y él tenía que decirles, Dios dice que no deben hacer esto, para que ese pueblo pudiera tener una vida sana dentro de ese desierto en el que estaban. Muchas de las cosas que Moisés dijo, inspirado en Dios, él lo tenía que decir en ese ambiente de mandato, de mandato imperioso para que el pueblo lo pudiera creer. Y esto fue pasando de generación en generación, y junto con las escrituras
Entonces, imagínense cómo estarían los doctores de leyes, los doctores del Sanedrín llenos de leyes y de escrúpulos y apegados a una letra que hoy en día podría decirse que puede ser casi una letra muerta si no hay realmente en el corazón del que lo está leyendo el verdadero amor y la verdadera verdad que nos está enseñando Jesús en su vida. Entonces aquí tenemos cuáles son las características de las personas que tienen sus pensamientos en la vida espiritual y que tienen la esperanza en una vida espiritual. Se dice que la vida corporal solo es un pasaje, una estancia corta en un país ingrato. Estaríamos convencidos de eso. Que las vicisitudes y las tribulaciones de la vida solo son incidentes que sufren con paciencia, porque saben que son de poca duración y deben ser seguidas de un estado más feliz. La persona que tiene su visión en una vida espiritual sabe que cada una de las circunstancias que vive son pruebas que deben ser superadas y no se desespera porque sabe que en algún momento todo va a pasar. También hay algo muy importante y es que la muerte no tiene nada de terrible, ya no es una puerta hacia la nada, sino que ya la vemos como una libertad y como una morada de felicidad y paz. También sabemos que es un paraje temporal, estamos en un paraje temporal y no definitivo, y todos esos pesares que nos da la vida podemos ver con más indiferencia y con más calma, no nos desesperamos. Mientras que las personas que están con un pensamiento en la vida terrestre, en un pensamiento con la vida terrestre, ven un porvenir incierto, como todo lo están dedicando al presente, entonces se desesperan más rápido. La pérdida del menor de sus bienes es una tristeza penetrante. Se aferran a las cosas terrenales y viven insatisfechos porque siempre están ambicionando más cosas. Son víctimas del orgullo, de la vanidad, entre otros tormentos que tienen. La vida terrestre, el que está abocado a la vida terrestre ve que todas las cosas son más grandes, hacen más grandes cualquier situación que nos pueda quejar y se desespera. Le dan una importancia absoluta a los bienes terrenales y tienen poca fe en una vida futura. Nosotros los hombres instintivamente buscamos nuestro bienestar. Eso es un instinto de supervivencia que nos acompaña. Pero en las personas que viven apegados a las cosas terrenales, esto es lo único que les interesa, su bienestar. Pues trabajamos por necesidad, por gusto, por deber y con miras en la providencia que nos ha colocado en la tierra. ¿Sí? Y el que se identifica con la vida futura se parece a un hombre rico que pierde una pequeña cantidad sin ninguna emoción, y el que concentra sus pensamientos en la vida terrestre es como el hombre pobre que pierde todo lo que posee y se desespera. En la imagen quise poner al doctor sacerdote del Sanedrín junto a Jesús golpeado. Si ustedes lo ven, a pesar del sufrimiento de Jesús, a él todavía se le ve esa capacidad de mantener la calma y de saber que no se debe desesperar, mientras que el doctor de Sanedrín, con todo y que está ejerciendo su poder terrenal sobre él, se le ve la cara de angustia y de opresión y de desesperación porque él necesita que este hombre que le está dañando el oído al pueblo desaparezca, porque lo ve como una amenaza. Entonces aquí podemos ver en ese momento el mejor ejemplo de estos dos pensamientos que les acabo de decir. Acá en estas últimas dos diapositivas quiero pues leerles un testimonio precisamente de una reina que habla de su reino terrestre y dice así:
¿Quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Mi reino no es de este mundo. El orgullo me perdió en la tierra. ¿Quién comprendería la nada de los reinos de ese mundo si yo no la comprendiese? ¿Qué me he traído de mi reino terrestre? Nada, absolutamente nada. Y para que la lección fuese más terrible, ni siquiera lo conservé hasta la tumba. Reina fui entre los hombres, reina creí entrar en el reino de los cielos. Engañosa ilusión. Qué humillación cuando en vez de ser recibida como una soberana, vi sobre mí a muchos más altos hombres a quienes creía muy pequeños y que yo despreciaba porque no eran de sangre noble. Oh, entonces comprendí la esterilidad de los honores y de la grandeza que con tanta avidez se buscan en la tierra. Para prepararse en lugar en este reino es necesario la abnegación, la humildad, la caridad en todas sus celestes prácticas, la benevolencia para todos. Nadie os pregunta lo que habéis sido, qué puesto habéis ocupado, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado. Ah, Jesús, tú lo has hecho, tú lo has dicho. Tu reino no es de esta tierra, porque es preciso sufrir para llegar al cielo. A las gradas del trono no os aproximan a él. Los senderos más penosos de la vida son los que conducen allí. Buscad pues el camino al través de los abrojos y de las espinas, no entre las flores. Los hombres corren tras los bienes terrestres como si debieran conservarlos siempre, pero aquí ya no hay ilusión. Ven únicos bienes sólidos y duraderos, no. Ven muy pronto que solo se asieron a una sombra y despreciaron los únicos bienes sólidos y duraderos, los únicos que les sirven en la celeste morada, los solos que pueden franquearles la entrada. Tened piedad de aquellos que ganaron el reino de los cielos, ayudarle con vuestras oraciones. Tened piedad de aquellos que no ganaron el reino de los cielos, ayudarles con vuestras oraciones, porque las oraciones aproximan al hombre al Todopoderoso. Es el eslabón que une el cielo a la tierra, no lo olvidéis, una reina francesa. Entonces, ya con estas dos últimas diapositivas podemos ver más claramente lo que tal vez nos esperas si realmente seguimos aprendidos a nuestro reino terrenal, porque cada uno de nosotros en algún momento tenemos un reino, claro que sí. Yo en mi casa soy la reina. Adel hace lo que yo digo, y mis hijas también. Pero falta ver que yo me lo crea. En las empresas, los que trabajamos, también hay un reino. El rey es el jefe, el presidente de la empresa. Y de ahí para abajo los súbditos. Y cada uno va ocupando sus posiciones. Cada ambiente de nuestra vida tiene posiciones. En cada momento de nuestra vida nosotros podemos ejercer un poder y un reinado. Ojo con no creerlo, ojo con no convencernos de que ese reinado y ese apego a nuestros bienes es real, porque esta no es nuestra casa. Nuestra casa está en el mundo espiritual. Y como decía Jesús, Él vino a decir una verdad, Él vino en una misión. Su reino no fue terrenal, su reino fue un reino eterno. Y nosotros seguimos todavía el liderazgo de Él, así que se nos note. Y ya con esto es la charla. Compartir la pantalla entonces. Bien, entonces están los micrófonos abiertos. ¿Quién quiere complementar esto que ha dicho Inés? ¿Hay algún aporte? ¿Hay algo que quieran decirnos sobre este reinado de Jesús?
Realmente Jesús tuvo súbditos en su momento, todos esos apóstoles que lo siguieron, que dieron su vida por él, porque realmente el único que no murió trágicamente en esa encarnación fue Juan Evangelista, que pues Dios le permitió y Jesús permitieron que tuviera una vida extensa para que escribiera. Él escribió un evangelio, él escribió cartas y él escribió el Apocalipsis, este libro donde prevé pues cuál va a ser el futuro de la humanidad, todas las situaciones difíciles por las que va a atravesar la humanidad, también por la mala cabeza colectiva de la humanidad, ¿verdad? Se hace acreedora a ciertas pruebas, a ciertas expiaciones. Acordémonos que el espíritu de la profecía no es fatalista, el espíritu de la profecía es para que realmente cambiemos. Entonces todos esos discípulos de Jesús eran su séquito real, pero como decía Inés, no era como una, digamos, una mira temporal, simplemente un ejercicio de un poder temporal de mandar sobre otros, sino realmente una preparación para ese conocimiento de que ese grupo de Jesús se comportara, o sea, empezara a comportar aquí en la tierra como se debería después comportar en el mundo espiritual. Es decir, hay unos cánones, hay unos requisitos, hay unos valores, hay unas reglas que se dan en el mundo espiritual, y con ese colegio apostolar Jesús empezó a ejercitar esas reglas aquí mismo en la tierra, donde el mayor debía ser el servidor de todos. Y precisamente Jesús, antes de partir, quiso darles esa gran lección a ellos, lavando sus pies, que era digamos, el acto más humilde que podía realizar alguien en esa época, pues como tenían que caminar mucho, entonces constantemente sus pies se ensuciaban. Entonces, lavarle los pies a otra persona era un acto de servidumbre, de servicio. Con esto él le quiso demostrar que en ese reino no mandaba el que tuviera de pronto un cargo alto, sino el que más trabajara, el más digno, el que más amaba. Entonces, y eso es lo que debemos todos los cristianos de todas las épocas, deberíamos practicar también. Nosotros, los espíritas que somos el cristianismo revivido, ¿sí? Con estas enseñanzas, como la de esta reina que nos describió Inés, esta reina de Francia, eso hace que la moral de Jesús cobre más fuerza, porque son los testigos oculares de ese reino espiritual, de ese reino, él llamaba el reino de los cielos. Son los testigos oculares que están corroborando esas enseñanzas de Jesús. Y bueno, eso fue en la época de la codificación, este mensaje de esta reina de Francia. Pero ya nosotros también los espíritas conocemos todas las enseñanzas de los otros espíritus, de los otros testigos oculares, a través de la mediunidad de Chico Xavier, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Imagínense usted,
Chico Xavier con más de 400 libros, Divaldo con cerca de 300 libros, ¿verdad? De muchos espíritus que están corroborando que ese reino de los cielos nos lo describen con señales, con detalles, que ese reino de los cielos está completamente definido. Ese mundo espiritual está completamente definido. Y que allí, así como lo decía Jesús, el más digno es el que ejerce la autoridad. No acá. Jesús, Inés nos mostraba la imagen de una persona del Sanedrín al lado de Jesús. Esa no era una persona digna, porque este no es el reino, y en esa época tampoco era el reino de Dios. Todavía distamos de ser el reino de Dios aquí en la tierra. Pero para eso estamos, para eso vinimos, ¿verdad? Tenemos que nosotros, individual y colectivamente, cambiar las leyes, individual y colectivamente mejorar la sociedad, volverla cada vez con más oportunidades para todas las personas, ¿verdad? Que no que todos seamos iguales, eso es imposible, pero sí que hayan oportunidades para todos, para todas las personas, ¿verdad? Que las mismas leyes sean para todas las personas, que no hayan preferencias de ningún tipo. Debe ser nuestra meta, ¿sí? Instaurar el reino de Dios. Por lo tanto, el reinado de Jesús, quien es su representante aquí en la tierra, aquí en nosotros con todos los defectos que tenemos, pero debemos procurar cada día superar y superarnos a nosotros mismos para que la tierra sea algún día ese paraíso donde todos podamos realmente disfrutar de esa tranquilidad, de esa paz. Ayer nos hablaba Álvaro Vélez del periodo de transición planetaria. Todavía la Tierra no es un planeta de regeneración, porque según la definición, ese planeta es de espíritus superiores, donde se respira paz, donde se respira tranquilidad. Pero va en vías de serlo. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea, ¿verdad? Comportarnos cada día más como hermanos y instaurar ese reino de Dios y de Jesús aquí en la tierra. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el tema del reinado de Jesús? A ver, Florecide. Hola, Flores, cuéntame. A mí me parece maravilloso todos los detalles de esta conferencia, la felicito. Y la verdad es que, aunque han pasado tantos años, la gente todavía no entiende que Él es el Rey del cielo, que Él vino a darnos la ley de amor, a que nos amemos los unos a los otros, que le sirvamos al prójimo. Pero la gente está metida en un cascarón que yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, el servicio que Él quiere que le demos en estos momentos tan difíciles como es el COVID, las personas no entienden que amamos los unos a los otros. Eso es lo que quiere Jesús, el vecino, el de al frente, el de la vuelta. Aquí viene una persona y dice, Florecida, pongo una inyección, yo se la pongo. ¿Cuánto te debo? Nada. Porque hay que trabajar, hay que servir, hay que servir, hay que servir. Gracias y la felicito. Sí, el servicio es ese trabajo, ese dar sin remuneración. Sin remuneración. Cuando damos sin remuneración, en algún momento eso se nos va a regresar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa seguridad de que no todo es lo material, que también tenemos que dar sin
sin esperar nada a cambio. No sé si querías decir algo sobre eso. Bueno, entonces, de pronto sí, decir algo más para finalizar. Acabamos de vivir un hecho que ha ocupado todas las noticias, el fallecimiento de Diego Maradona, quien fue llamado el rey del fútbol, o es llamado uno de los reyes del fútbol. Eso no quiere decir, pero él no tuvo mando, él no fue un rey que tuvo discípulos, no dio órdenes, no. Sin embargo fue un verdadero rey y lo seguirá siendo, ¿verdad? Seguramente las generaciones van a seguir viendo sus partidos. Así, y no queriendo comparar a Jesús con Maradona, pero lo que queremos decir es que ese reinado de Jesús, ese reinado, como nos decía Inés, el reinado que no es de los reyes, que no es de los presidentes, tiene todavía y puede tener mucha más fuerza que un reinado temporal. Entonces, Jesús es el rey de los espíritus superiores, es el rey de los ángeles, ¿sí? Jesús es el rey de esta tierra, porque su doctrina es la más pura que hemos tenido los hombres. Su superioridad es absoluta sobre cualquier otro de los enviados de Dios. Entonces, es nuestra autoridad máxima, sin haber sido presidente, sin haber sido rey aquí en la tierra, pero es realmente el verdadero ser superior antes que Dios, ¿verdad? Por encima de todo está Dios, ¿sí? El más próximo es Jesús, quien nos guía realmente, quien es el camino, la verdad y la vida, como él también se proclamó. Es una bonita forma de decirlo, ¿verdad? Inés nos decía que Isaías decía que era ¿qué? El mensajero. El mensajero. El consejero. El consejero admirable. El consejero admirable. El consejero admirable, ese es realmente, esa es la definición que podemos tener de Jesús, el consejero admirable. Y si nosotros nos seguimos esos consejos de Jesús, seguramente nos va a ir bien, nos va a ir bien. No nos ha ido bien de pronto en esta existencia o en existencias anteriores porque no hemos seguido esos consejos admirables de ese consejero admirable. Por eso posiblemente hemos demorado mucho más tiempo en progresar, en evolucionar. Hemos sido rebeldes a esos consejos. Entonces, si somos realmente obedientes a esos consejos, seguramente nuestro avance espiritual va a estar allí, va a estar listo si realmente seguimos esas enseñanzas. Bien, entonces, Inés, como tú fuiste la persona que más se preparó para esta charla, te voy a pedir que nos hagas la oración de finalización.